Hola, ¿qué tal, estimados compañeros de Prepa en Línea? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 6 de diciembre, iniciamos la segunda unidad de este módulo número 2. Les doy las bienvenidas a quienes están acompañando, a las compañeras Joana y la compañera Ana. Gracias por tomarse el tiempo de estar en este tercer espacio abierto con tu asesor virtual. Y es que esta semana nos corresponde justamente ver una serie de temas. Recuerden que Prepa en Línea, estas unidades, pues van en constante evolución, ¿no? Y algo con lo que quiero iniciar es justamente que necesitamos recordar que las unidades o los temas que vamos a ir viendo a lo largo de las semanas no son aislados, sino son sumativos. Cuando yo me refiero a esto, quiero decir que todo lo que hayamos aprendido en la unidad número 1, pues de alguna manera, en menor o mayor medida, vamos a integrarlo ahora a esta unidad número 2. En la unidad número 3 vamos a integrar conocimientos de la unidad, lógicamente, 1 y 2, y evidentemente en la unidad número 4, pues vamos a integrar conocimientos de las primeras 3 unidades, por eso se llama semana de integración. Pero es que esto no queda aquí, sino que justamente todo lo aprendido en el módulo 2, en el módulo 1, pues lo vamos a ir integrando también en el módulo número 3 y así sucesivamente hasta concluir nuestro bachillerato en línea, ¿no? ¿Y por qué doy esta información? Porque pues, muchas veces nos olvidamos o pareciera que vemos el conocimiento adquirido en cada módulo, en cada unidad, pues de forma como aislada, ¿no? De forma independiente, y esto pues es un grave error que luego nos afecta en la ejecución de nuestras actividades, porque si nosotros las integramos de forma correcta, nos vamos a dar cuenta que nuestras actividades van a ir evolucionando. Y en ese sentido, esta semana número 2, pues nos va a dar la muestra justamente de cómo vamos a integrar este conocimiento de la unidad número 1 en este momento. En esta semana número 1 vimos de alguna manera el proyecto de vida en su actividad integradora número 1, y a lo mejor es que no logran todavía vincular qué tendría que ver el proyecto de vida con el contenido temático de esto. Y es que justamente el proyecto de vida nos va a permitir a nosotros a identificar nuestras fortalezas como estudiantes, nuestras debilidades, pero al momento de identificar estas fortalezas y debilidades, pues también vamos a ir aprendiendo estas herramientas que nos van a permitir a nosotros como estudiantes, pues entender y comprender ciertos textos, armar textos, leer, escribir y hablar en el sentido de nuestras actividades académicas. Es por eso que necesitamos tener y prestar mucha atención a la unidad número 1 para esta segunda semana, en el sentido de que, si ustedes recuerdan, nos enseñan por ahí en esta unidad número 1 cuestiones como cómo ver de forma, y que además es de la unidad número 1, de cómo leer ciertos textos de forma rápida, ¿no? De cómo identificar estas ideas principales. Nos enseñan una técnica aquí de estudio y de lectura también, y esas técnicas las vamos a ir afinando, las vamos a ir acomodando según el propósito que nos vayan a pedir. Entonces, en estas actividades que vamos a realizar esta segunda semana, una de ellas involucra que nosotros tenemos que leer muy bien un texto. Previo a eso, vamos a conocer la cuestión de los tipos de textos que hay, la intención que tiene cada uno de ellos, como es justamente el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto argumentativo, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir conociendo como la intencionalidad. Incluso ya practicamos, ya hicimos un ejercicio de uno de estos tipos de textos, como lo es el texto narrativo. Nosotros ya hicimos un relato de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida. Contamos en términos orales, a lo mejor, la experiencia de vida, pero también en términos escritos. Y eso nos permitió de alguna manera ver la misma historia descrita o narrada, pues en estas dos formas de comunicación que nosotros como seres humanos, como sociedad, tenemos, que tiene que ver con la cuestión evidentemente escrita, que tiene una serie de características y de particularidades, y la cuestión narrativa, que tiene que ver con la oralidad o nuestro lenguaje, pues justamente natural o coloquial. Y es que este lenguaje coloquial o natural o de la oralidad
pareciera informal, ¿no? Y en efecto es informal, pero va a ser informal dependiendo muchas veces de la propia evolución que vayamos teniendo en nuestro léxico. Y para tener un léxico adecuado, pues nosotros necesitamos conocer la gramática, conocer el español, y eso lo vamos a lograr, no hay de otra más que leyendo y escribiendo. A partir de estos dos ejercicios, nuestra oralidad va a ir nutriéndose y va a ir también evolucionando a la par de la cuestión expresa de forma escrita de nuestras ideas. Para ello, entonces, el primer paso, sí o sí, es que nosotros, a partir de un texto que nos propongan, podamos justamente leer, pero no nada más leer por leer, sino leer entendiendo, el leer comprendiendo, el leer identificando las ideas principales del texto, el propósito del texto, comprendiendo la misma narrativa, identificando la estructura en el mismo texto y otros elementos en ese sentido. Y hablando de estructura, ya en la primera semana ya lo vimos, ya hablamos de ello, de la estructura de los textos, y esto se refiere a la cuestión de un esqueleto o una forma, un elemento que tiene todo tipo de texto, que tiene que ver con la cuestión de que un texto debe llevar título, un texto debe llevar introducción, desarrollo, conclusión, y tiene que estar conformado y estructurado o ordenado a partir de párrafos. Si ustedes checan sus ejercicios, muchos de sus relatos en términos de expresión escrita, la verdad es que fue un grupo bastante adecuado, me gusta la narrativa en general, presentaron un desarrollo de ideas en ese aspecto. Creo que la mayoría de los que entregaron la actividad integradora número 2 en ese aspecto tienen fortalezas, tienen una potencialidad. Hay una expresión escrita natural que hay que aprovechar, pero que hay que pulir en el sentido gramatical de empezar a estructurar los textos, ¿no? Es decir, empezar a darles este formato, y el formato implica, a partir de que nosotros reconocemos el elemento que es la introducción, el desarrollo, la conclusión, de que todos los textos se utiliza la cuestión de párrafos, que son como unos ladrillos que van a ir construyendo toda la idea general, porque muchos de sus relatos fueron como que pues continuos, ¿no? Como un párrafo gigante, por decirlo de otra manera, y es importante pues utilizar estas reglas de la gramática, como es la cuestión del punto y aparte, ¿no? Concluir con una idea, iniciar con otra o ir desarrollando en cada uno de estos párrafos por otras secuencias. Pero esto se va practicando, esto se va justamente con el paso y entendiendo algunas cuestiones de la gramática, pues vamos a ir evolucionando. Entonces, en estos ejercicios que vamos a realizar de construcción de textos, es importante que ustedes apliquen ya la estructura, consideren este elemento, pero aparte de esto, vemos aquí también, ya conocimos los tipos de palabra, ya conocimos algunas cuestiones de conectores. Esta semana nos toca conocer la cuestión de los marcadores textuales. Y es que los marcadores textuales nos van a permitir a nosotros, nos van a ayudar a que esta estructura del texto quede mucho mejor definida, quede mucho mejor acentuada, porque no basta y no es simplemente que yo le ponga, escriba mi texto y de repente ya nada más ponga introducción, desarrollo y conclusión y ya yo dé por hecho, muy bonito que pareciera que el texto pues ya tiene una estructura de forma mágica, ¿no? Sin importar. Yo ya lo dividí, ya puse encabezado, introducción, desarrollo y conclusión y ya me doy por listo, me doy por terminado de que ya cumplí con la estructura. No funciona tampoco así. Funciona en el sentido de que nosotros establezcamos en términos escritos también la cuestión de la estructura a partir de las palabras, indiquemos. Y existen herramientas como los marcadores textuales que nos van a ayudar a nosotros a ir definiendo esta secuencia de ideas, estas secuencias a determinar si es una conclusión, si es una introducción, si es un desarrollo, si es una continuación de un párrafo en otro de la misma idea, ¿sí? Si estamos cambiando de idea, también identificarlo, determinarlo en ese aspecto. Van a encontrar ustedes una lista de palabras en los marcadores textuales, como son palabras como sin embargo, no obstante, en conclusión, para iniciar este texto, para iniciar esta idea. Todos estos son conectores que justamente indican secuencia, nos ayudan a nosotros a organizar y estructurar
la idea. Entonces es importante que utilicemos de forma correcta cada uno de ellos para ir determinando, ir proporcionando la estructura del texto general. Como ya lo vimos, algo tan simple y sencillo para determinar la conclusión de todo el texto, pues ¿qué tipo de marcadores podríamos utilizar? Pues justamente ese, para finalizar, ¿no? Y continuamos con la idea, para concluir. Por último, eso nos van a indicar, o me va a indicar a quien lee, que pues ahí en ese momento ustedes están concluyendo con esta idea general del texto que están realizando, ¿no? Y asimismo, la cuestión de la intención de los textos. En esta actividad integradora número 4, por ejemplo, van ustedes a tener que identificar, les van a proponer, creo que alrededor de 8 lecturas. No es que vayan a leer todas, simplemente van a seleccionar en primera un tipo de texto. Este texto puede ser narrativo, puede ser expositivo, puede ser descriptivo, puede ser literario. Van a seleccionar uno de ellos y a partir de ahí van entonces a leerlo. A leerlo van a aplicar estas estrategias de estudio, estas técnicas de lectura para identificar las ideas principales del texto, para identificar el propósito del texto, para conocer acerca del autor. Incluso van a hacer como una pequeña investigación del autor del texto para contextualizar muchos elementos, ¿sí? Y fíjense que esta contextualización del autor, si ustedes son más finos en observar qué es lo que están haciendo, la realidad es que la actividad no lo dice de forma abierta, pero es lo que van a terminar realizando en un futuro, que no es otra cosa más que unos primeros encuentros con la cuestión de las referencias, de empezar a citar, de identificar la ficha bibliográfica, si ustedes lo quieren ver así, de identificar la ficha bibliográfica de cada uno de los documentos, sabiendo el año cuando fue escrito el texto, quién lo escribió, en dónde lo escribió, que son cuestiones que ya vimos en niveles previos de educación, pero que no lo dice, insisto, de forma muy puntual, pero que poco a poco nos los avientan como una actividad muy sencilla de investigación, pero que poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que van a ir encaminando a ese punto donde de repente ya nos van a decir, haz la ficha bibliográfica de tal documento, ¿no? Y eso es básicamente lo que vamos a realizar en esta semana de la actividad, de esta segunda semana. Entonces, pues ahora sí, después de esta pequeña introducción, no sé si alguna de ustedes, agradezco también a Araceli y a Rachel que se han unido, no sé si hay alguien más por ahí, que se han unido a este espacio abierto. No sé si tengan alguna pregunta, compañeras, alguna cuestión que quieran aclarar, las escucho. Adelante, Rachel, por favor. Hola, muy buenas tardes. Estoy estudiando apenas. Permíteme, Rachel, por favor, repíteme. Es que no escuché bien, por favor, repíteme. Buenas tardes. Es que ahorita me encuentro realizando la actividad 3. La de para leer, ¿no? Y pues sí tengo una duda. Apenas estoy leyendo igual ¿cómo se llama? El material de apoyo. Pues sí, no adelante sé, con tu duda, dime. Y no sé más o menos cómo hacerlo, no sé si me puede apoyar. Ya leí el libro ya el que elegí, ya lo tengo leído. Ya puse las características principales, o sea, de lo que me pidió la rúbrica. Tengo una duda para elaborar el esquema o resumen. Ok. Permíteme tantito, por favor. Permíteme. De acuerdo. A ver, la compañera nos pregunta, ¿verdad?, acerca de la actividad integradora número 3, cuyo propósito es que nosotros analicemos algunas características de algunos textos que nos proponen por ahí, ¿sí? Les repetía,
nos propone, que nosotros vamos a elegir una de, creo que son, son 8 lecturas, vamos a seleccionar solamente una. Pero lo primero que debemos de tener en cuenta es ver o identificar el tipo de texto que nosotros estamos eligiendo, es decir, si es un texto literario, si es un texto periodístico, si es un texto informativo o si es un texto con tenor científico. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener muy, muy en cuenta. Ver qué tipo de texto estamos eligiendo, porque a partir de ahí se van a desprender una serie de información y de categorías que nos van a analizar por ahí. El punto número, eso es lo primero. Bueno, una vez que nosotros seleccionemos el texto de nuestro agrado, lo siguiente que viene es leerlo. Lo siguiente que viene es aplicar las estrategias que vienen en la unidad número 1, ¿sí? Donde nosotros tenemos que sacar las ideas principales del texto, leerlo de forma general, leerlo de forma detallada, ir a lo mejor qué técnicas tenemos para sacar ideas principales. Podemos a lo mejor hacer un subrayado, podemos hacer a lo mejor otro esquema a partir del texto, podemos identificar títulos, no sé, hay muchas estrategias que van a depender del tiempo y de la forma de cada uno de nosotros. Eso sería como que la cuestión ideal en términos generales. Posteriormente, el siguiente punto que viene es lo que ya les comenté, básicamente es tener la ficha bibliográfica del documento que nosotros seleccionamos, ¿sí? Donde vamos a identificar la cuestión, evidentemente, del título del documento, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, que bueno, eso es lo más fácil, ¿no? Si yo elegí un texto literario, pues evidentemente el tipo de texto va a ser literario en ese sentido, ¿no? De ahí que tengamos estas cuestiones generales, vamos a identificar 3 ideas principales de el texto en general. Entonces, una vez que ya tengamos estas 3 ideas principales, lo que nosotros consideramos como ideas principales, pero aquí hay que tener algo bien identificado. Y lo primero, entonces, la primera pregunta que yo les podría generar, o que con la que quiero que se vayan, es ¿qué es una idea principal? ¿Sí? Hay textos, compañeras y compañeros, que no tienen una idea principal de forma explícita. Cuando yo digo de forma explícita, me refiero a que no tienen una idea principal que diga tal cual, esta es la idea principal dentro del texto, ¿no? Sino que nosotros como lectores vamos a inferirlas, vamos a generarlas. Pero esto ocurre dependiendo del tipo de texto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es una fábula, ¿no? O es quizás una leyenda, ¿sí? Como de estas historias que tienen un mensaje, ¿no? O que tienen como un propósito, a lo mejor, ¿no? Que dan un mensaje de no robar, ¿no? Como que una cuestión moral, ¿no? Esto dándoles un ejemplo. Sí, eso, el texto como tal, no tiene una idea principal en términos explícitos, sino nosotros los vamos a inferir, vamos a ver, vamos a construir según nuestra idea, según lo que nosotros captemos, cuál sería el mensaje principal. Pero hay otros tipos de textos que tienen la idea principal ya de forma determinada, que está en los párrafos. Y esto generalmente ocurre con los tipos de textos que son científicos, ¿sí? Con los tipos de textos que son periodísticos, a lo mejor, o los textos que son también informativos. Lo otro que yo les dije queda generalmente como para los textos literarios. Por ejemplo, lo que yo les decía, que creo que iban a leer, o les propone El Principito, ¿no? Que es una especie de una narrativa, una fábula que no tiene una idea principal de forma determinada, sino que infiere el mensaje, ¿no? Infiere el propósito de la lectura, la cual yo voy a determinar, ¿sí? Pero un texto científico, por ejemplo, no es algo que yo que la idea principal sea lo que yo quiera captar, por ejemplo, del calentamiento global, por hablar de un tema, ¿no? Que yo esté leyendo y yo diga, yo creo que infiere que el calentamiento global, pues, le hace daño al planeta, ¿no? Eso es lo que yo infiero. No. Ya tiene determinado el mensaje, ya está explícito en el texto, ya está ahí la idea principal. Entonces,
eso es la primera condicionante que ustedes deben de tener. Su texto que eligieron tiene la idea principal de forma explícita o implícita. Si la tiene explícita, está en el texto, está en los párrafos y ustedes la van a sacar de forma textual, es decir, de un párrafo van a determinar una oración y esa la van a extraer tal cual y la van a poner como una de las posibles ideas principales del texto, ¿sí? Si es un texto, como repetía, literario, entonces hay un mensaje que emite el texto y que ustedes van a construir, ¿sale? Eso lo deben tener muy, muy claro. Bueno, una vez que nosotros identifiquemos estas tres ideas principales, posteriormente nos dicen que a partir del texto en general, ¿sí? Nosotros desarrollemos una estrategia de lectura, de entendimiento, de comprensión lectora. La realidad es esa. Entonces, ¿qué técnicas o qué estrategias pudiera yo utilizar para comprender un texto? Por eso vuelvo a insistir, deben de tener muy presente la unidad número 1, que son las técnicas y estrategias de estudio. Incluso en los temas de esta unidad número 2, nos viene por ahí qué hacer antes, durante y posterior a la lectura de un texto. Y en la cuestión del posterior a la lectura de un texto nos dice que nosotros, para determinar o terminar de generar la idea de ese texto, podemos aplicar unas estrategias de estudio, como lo es la generación y creación de un esquema, como es la generación de otro texto. Y, por ejemplo, justamente son estas dos situaciones que nos dicen aquí. La actividad nos dice, del texto que tú elegiste, tienes dos opciones. Uno, o haz un resumen, lo cual ya entrenamos en la unidad número 1, ya más o menos hicimos un resumen, o no sé, perdón, lo cual vienen los contenidos temáticos, disculpen, de la unidad número 2, cuáles son las características del resumen. Entonces, si yo elegí ya sea El Principito, ya sea alguna nota periodística o algún texto científico, el que sea, yo voy a hacer un resumen de ese texto. ¿Qué implica hacer un resumen? Debemos de conocer qué implica hacer un resumen. Debemos de leer el contenido temático y en ese sentido, pues yo voy a hacer, a lo mejor Joana y Ana dicen, no, pues yo voy a hacer un resumen porque es lo que más se me facilita o es lo que yo quiero porque me gusta más hacer el resumen que hacer un esquema. Excelente. Pero para eso Joana y Ana tienen que determinar y tener el conocimiento de qué implica un resumen. Y es que tenemos una muy mala idea de qué es un resumen, porque creemos que un resumen es casi poner del texto original. Si el texto original, por decirlo, tiene 10 cuartillas, pues yo hago en primera 5 cuartillas. Y en segunda, entonces digo, este párrafo sí, este párrafo no, este párrafo sí, este párrafo no, y así voy compactando aparentemente y en automático hago yo un resumen. Y eso es básicamente también un error, porque sí, en cierto punto, sí es parte hacer eso. Y digo parte hacer eso porque a lo mejor nada más, volvemos a parte de la estructura. El resumen tiene que ir compuesto por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y a lo mejor la parte del desarrollo del resumen sí puede ser muy específicamente hacer eso, ¿no? Como contraer el texto. Pero la introducción y la conclusión tienen particularidades en el resumen que no necesariamente tienen que ver con la cuestión de contraer el texto tal cual. Lo segundo que tiene que ver, bueno, eso es a lo mejor Joana y Ana, a lo mejor Araceli y Rachel dicen, no, yo no quiero hacer un resumen, quiero hacer un esquema para, en el ejercicio mental, en el ejercicio pedagógico, ambas son estrategias de aprendizaje. Tanto Joana y Ana van a aprender del texto a partir de un resumen,
como Rachel y Araceli van a comprender y aprender del texto a partir de la generación de un esquema. Aquí la pregunta es, ¿qué esquema vamos a realizar? ¿No? Para eso habría que leer también el contenido temático y vislumbrar que existen un sinfín de esquemas. Un esquema o un ejemplo es a lo mejor un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, por mencionar los tres principales. Cada uno de los esquemas también tiene sus particularidades, también tiene sus condicionantes, que a lo mejor muy de forma precisa, ahorita no es una cuestión que yo vaya a evaluar, pero porque nos deja muy abierto a la parte de un esquema. La realidad es que simplemente es una gráfica en términos generales, es una forma visual de compactar o de ilustrar algo. En el apartado avisos, estimada Rachel, dejé los recursos adicionales de la semana número 2, y ahí lo primero que te voy a sugerir es consulta ese recurso. En ese recurso dejo yo, dejo un esquema acerca de cómo hacer un resumen. Es decir, a partir de un esquema, ¿sí?, te explico o se explica las características de un resumen. Ven la analogía aquí, es decir, un esquema te explica cómo hacer un resumen, como a partir de un resumen yo te puedo explicar cómo realizar un esquema. Entonces vas a elegir una de esas dos y tú vas a decidir qué realizar en ese sentido. Dime, Rachel, creo que levantaste la mano, o no sé si fue Araceli, disculpe. Adelante. Sí, por ejemplo, si ocupo hacer un resumen, tiene que ser a base de libro o lo puedo transcribir con mis propias palabras. Perdón, Rachel, es que tengo muy bajito que el volumen no se escucha. ¿Me vuelves a repetir lo último, por favor? El resumen tiene que ser tal cual está el libro o lo puedo resumir con mis propias palabras. En todo caso, yo decidiera hacer el resumen. Ok. Vuelvo a la misma parte. Necesitamos, Rachel, conocer las características de las estrategias de aprendizaje. El resumen puede ir con tus propias palabras, básicamente sí, en la introducción y en la conclusión, porque es en estos dos elementos donde tú como autora de dicho resumen tienes la posibilidad de integrar la cuestión de la analogía del recurso como tal. En la parte del desarrollo, lo correcto es que tú hagas un resumen textual del artículo o del texto que hiciste. Es decir, en el desarrollo sí deberían de ir elementos textuales, es decir, tal cual viene el texto original, contraerlo, y en la parte de la introducción y la conclusión, pues aquí sí emitir a partir de tus propias palabras algunas acciones. Ejemplo, en la introducción, tú podrías decir, ¿no? El siguiente texto o el siguiente resumen es a partir del libro o del texto tal que lo escribió tal autor en tal año, cuyo propósito es pues vislumbrar acerca de tal situación, ¿no? Esa es tu introducción en términos generales. Pasas al desarrollo del trabajo, que aquí básicamente si contraes el texto tal cual textual, ¿sí? Armas un párrafo sí, un párrafo no, empiezas a unir de forma congruente a resumirlo, y posteriormente en la conclusión retomas la parte de la idea quizás principal o ideas principales del texto, y entonces vuelves a emitir parte del juicio, ¿no? de tu propia percepción acerca del libro o del texto. Aquí puedes decir tú que bueno, que ese texto te pareció que cumple con algunas expectativas, que te da un recorrido sobre tales elementos, que está construido bajo un método científico, a lo mejor hablando de un texto científico. Das como que no opiniones ni en contra ni a favor, porque no se trata de dar una opinión en el resumen, sino que simplemente de que tú contextualices el texto en términos generales, insisto, sin emitir en ningún momento ninguna postura tuya. En el resumen no se emite posturas. Aquí la cuestión de las posturas las vamos a dejar para la cuestión de la reseña, pero de eso hablamos luego. Entonces, Rachel, no sé si con esto respondo esa pregunta. En todo caso, porque igual tenía si hago un esquema,
el esquema lo que llaman dejar, por ejemplo, por capítulos del libro que pues elegí leer. Así como que hace un resumen en forma de esquema por capítulos. En este capítulo, el resumen de ese mismo capítulo. Siguiente capítulo, resumen del capítulo. Claro, Rachel, me parece muy bien tu idea. Sí, también es válida resumir a partir de los mismos capítulos o del contenido y dar tu percepción en términos narrativos. Me parece muy bien. Así como lo tienes tú, la idea también es válida. Sí, porque es que esto depende de la cuestión del escribir, va a depender muchas veces de cada uno de nosotros, encontrar nuestra personalidad en ese aspecto y nuestra, pues de alguna manera, esencia, pues es decir, la cuestión escrita también tiene una personalidad, pues. Y si nosotros la encontramos, la vamos desarrollando respetando la cuestión de los elementos, es válida, Rachel. Tu propuesta me parece interesante y me parece bien implementada en ese aspecto. Si tú lo quieres ir desarrollando así, es válida, ¿sí? Sí, porque sí, lo quería hacer, pero me quedaba con la duda. Yo, es que esquema lo llama, pues, ¿cómo sería un esquema? Y en que me pongo a leer, me di cuenta que están por capítulos y me dio esas ganas de que pues, hacerlo así, pero no quiero. Baja punto. Y me quedé con esa duda. Ok, si tú vas a hacer un esquema de tu texto, pudieras, a partir de la utilización de los mismos títulos, es decir, si agarras a lo mejor un texto científico, por decirlo de alguna manera, o un texto literario que tiene a partir de capítulos, de puntos desarrollado, pues pudieras ocupar este capitulario o este índice o estos títulos, subtítulos, pues para a partir de ahí generar el desglose general del texto. Pero ¿qué pasa si no tiene capítulos el texto, no? Nos apoyamos de la estructura. Cuando yo hablo de la estructura, nuevamente me apoyo identificando en el texto original su introducción, su desarrollo, su conclusión, y en cada uno de ellos voy identificando las ideas principales. Y a partir de ahí voy sacando las ideas principales y voy armando yo mi propio esquema de cómo se desarrolla el texto. Pero eso, date cuenta que da una generalidad en forma esquemática del texto. Pero también puede haber otra forma. A lo mejor Araceli no quiere abordar todo el texto. Araceli simplemente quiere abordar un capítulo en específico y a partir de ese capítulo en específico hacerme un esquema. También es válido. Es completamente válido. A partir de un capítulo o de una esencia o de una idea como tal del texto, hacer un esquema, pues también cómo se hace el esquema, pues justamente va a depender del tipo de esquema que nosotros seleccionemos. Si es un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental, va a depender de eso el desarrollo posterior de el esquema como tal, ¿no? Muchas gracias, sí, me sacó de la duda, yo lo tenía. Qué bueno, Rachel, para eso son estos espacios. Espero realmente aclararles las dudas y no confundirlas más. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o duda. ¿No? No, por el momento para mí es todo. Ok, bueno, si no hay ninguna, adelante, Araceli. Disculpe, yo no he leído los recursos y he leído poco, pero no he hecho, bueno, he leído las actividades. Este espacio también va a estar, se va a tratar el miércoles de ¿cómo se llama? De estas actividades. Ok, los espacios abiertos van a depender justamente de ustedes. Por ejemplo, ahorita yo estoy abordando, porque así se fue dando, ¿no? De forma natural, a partir de las preguntas, etcétera, pues básicamente como la primera actividad. La realidad es que no estoy abordando muy poco acerca de la actividad integradora número 5, ¿no? Entonces, el miércoles voy a intentar desarrollar más la cuestión de la actividad número 5, o alguna generalidad, va a depender de cuánto se conecte, quiénes se conecten, a lo mejor si se vuelven a conectar otros compañeros y tienen duda
pues prácticamente parecida, igual a la de Rachel, que hoy me expuso acerca de la actividad número 1, pues sobre eso voy, ¿no? O sea, insisto, depende completamente de ustedes el giro que le vayan dando. Ustedes, si ya entraron y ya no tienen ninguna duda, pues no es necesario vuelvan a entrar, ¿no? Gracias, Avi, buenas tardes. Si tienes alguna duda, levantó la mano, Avi, por favor, y después Joana. Hola, buenas tardes. Disculpe, a mí me llegó un correo, no tiene mucho, como una encuesta sobre unos cursos o no sé que están en prepa ahorita, pero ¿es obligatorio responderlo? Avi, ahí te voy a fallar. No sé, la verdad, qué tipo de correos les mande dirección académica. La única sugerencia que yo te doy es sí respóndelo, es decir, no te lleva mucho tiempo e independientemente de lo que trate, es importante para la escuela en términos generales, pues tener tus opiniones, ¿no? Para saber si quieres o no participar, implementar algún tipo de curso, no sé. De verdad ignoro que les estén enviando en esto, pero como sugerencia yo sí te propongo pues responderlo, Avi, ¿no? Adelante, Joana. Ok, muchas gracias. Asesor, ¿en la actividad se puede hacer resumen y esquema o solamente uno? Joana, por favor, repíteme otra vez la pregunta. ¿En la actividad se puede hacer el esquema y el resumen o solamente uno de ellos? Ok, Joana. Solamente uno, Joana. O sea, o es el esquema o es el resumen. La realidad es que si tú me haces los dos, por ejemplo, no pasa nada. Yo te evalúo uno u otro, ¿no? Y tú te nutres y tú ganas. Pero pues tú inviertes más tu tiempo. La actividad no limita a que tú hagas los dos, pero sugiere elegir o un esquema o un resumen, ¿no? Entonces ya dependería de ti, es decir, insisto, si me haces los dos no pasa nada. Adelante. Bueno, en ese caso que hiciera los dos y me calificaría solo uno, ¿a cuál le daría preferencia? Si tú me entregas los dos, yo te retroalimento los dos. O sea, no le voy a dar preferencia a uno u otro. Yo te daría la retroalimentación, por ejemplo, de tu resumen, pues le falta esto, o puedes mejorarlo así, y a tu esquema, pues puedes mejorarlo así, o puedes considerar esto. La rúbrica, por ejemplo, tampoco si la han leído, no es tan exigente ahorita en decir, por ejemplo, el esquema tiene que ir estructurado de tal a tal punto, ¿no? Lo que yo les decía, por ejemplo, si ustedes me quieren hacer un cuadro sinóptico y a lo mejor lo que me entregan no es como tal un cuadro sinóptico, eso es una cuestión que yo no te voy a evaluar como tal, porque al fin y al cabo tú cumpliste con entregarme un esquema. Yo infiero que es un cuadro sinóptico y a partir de ahí yo te doy cierta retroalimentación o ciertos tips para mejorarlo o apegarte al criterio, porque más adelante van a ir viendo ustedes donde les van a pedir tal cual, hazme un mapa conceptual, y entonces ahí sí nos dice la rúbrica que el recurso cumpla con las características tal y cual de lo que es y de lo que se espera de un mapa conceptual. Entonces ahí yo sí te voy a ir calificando tal cual los elementos de este mapa conceptual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Joana, si tú quieres entregarme los dos, adelante, no hay ningún problema. Yo te atenderé y te daré la retroalimentación para ambos. No sé si tengas otra, Joana, ¿no? Adelante, Joana. Sí, perdón, es que quería, recibir su retroalimentación porque ambos recursos pues sí son un área de oportunidad. Y otra cosa, ¿las fuentes irían hasta el último? Sí, sobre las fuentes de información de todas tus tareas van al último, Joana. Acostúmbrense en términos generales, esto lo hablaba en el espacio abierto de la semana pasada, en el 2, acostúmbrense en términos generales que todas sus actividades incluyan o no incluyan este criterio en el aspecto de evaluación. Acostúmbrense a que deben de tener una portada sencilla,
o una hoja de presentación, como le quieran llamar, y que siempre también incluya en el último punto las referencias. En estos puntos donde ustedes están iniciando, no son aspectos que se evalúan como tal, pero más adelante la cuestión se va haciendo un poquito más densa y sí van evaluando estos aspectos como que incluya una hoja de presentación, que incluya referencias. Entonces, desde ahorita, pues ustedes ya vayan anexando estos dos puntos como base y elementales de todas sus actividades. Gracias. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia, reclamo. ¿No? Bueno, si no, les agradezco muchísimo su asistencia. Espero haberlas ayudado. Estoy al pendiente, estoy a un mensaje de distancia. Soy Alexar Almeida. Buenas tardes, cambio y fuera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente tarde.